¿Cómo están mis amados? Soy su amigo el pastor Miguel Orellana, para dirigirme en una reflexión que he llamado Terremoto en JBH. Terremoto en JBH. Como chileno, como cristiano, como pentecostal, debo decir que lamento profundamente, tremendamente lo que está pasando en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Todo este escándalo, todo destaparse de cosas que estaban ocultas y que se sabía que algún día se iban a saber y se iban a destapar. Es tremendamente doloroso por lo que significa, por el remesón que significa en las vidas de miles de creyentes y el impacto que genera en la sociedad no creyente, no cristiana, no evangélica. Lamentablemente, la Iglesia Metodista Pentecostal, sus líderes en general, se han atribuido siempre ser los representantes del evangélico chileno, en consecuencia que no lo fueron nunca. Pero también es justo reconocer que es una tremenda organización, una gran iglesia que alberga a cientos de miles de cristianos pentecostales en Chile y en Latinoamérica. Y eso mismo hace que este remesón, que este terremoto sea de magnitud 10. Porque es mucha la gente afectada, es mucha la gente dolida, es mucha la gente fragmentada con todos estos escándalos que se han provocado dentro del seno de la Iglesia Metodista Pentecostal, específicamente dentro de la Catedral Evangélica de Santiago. Sin embargo, creo que lo que podríamos llamar réplicas, enjambre, es el mal uso que están haciendo otros obispos y otros pastores pentecostales, aprovechándose de esta situación para hablar, para denigrar, para acusar, para ventilar cosas que no debieran hacer, porque nuestro deber hoy día es orar, no seguir tirándole gasolina al fuego, no seguir desprestigiando más el Evangelio y la Iglesia Pentecostal chilena frente a los medios, frente a los periodistas, frente a las cámaras de televisión o a los medios, a las redes sociales, a las radios. Da mucha vergüenza desde aquí, desde Estados Unidos, escuchar. Yo generalmente estoy escuchando radios de informativos chilenos, veo la televisión chilena desde mi hogar y da mucha tristeza, da mucha rabia, mucha impotencia ver a otros pastores y a otros obispos haciendo escarnio de esta situación. Naturalmente no es una situación para celebrar, ni para justificar, ni mucho menos, pero tampoco es nuestro deber como creyentes, como hermanos en la fe, seguir ventilando y destapando cosas que lo único que provocan es más escándalo y el mundo se sigue riendo y el mundo se sigue mofando. ¿Saldrá algo bueno de esto? Por supuesto que sí. Soy muy optimista, muy positivo al respecto. ¿Qué ocurre después de un gran terremoto en Chile? Mi país es un país que constantemente está siendo azotado por terremotos. Bueno, mejoran las construcciones, se construye de mejor calidad. El gobierno, el Estado mejora muchas situaciones, se perfecciona el rescate, se mejoran las vías de escape. Bueno, hay un sinfín de cosas que después de un terremoto, después de la tragedia, del dolor, del derrumbe, de las pérdidas, de las muertes, terminan siendo positivas. Creo que eso va a ocurrir con la iglesia latinoamericana y eso va a ocurrir con la iglesia pentecostal en Chile, que este terremoto va a provocar que primero muchas congregaciones despierten. Muchas congregaciones despierten. Soy cristiano pentecostal desde los 7 años de edad y escuché muchas veces a mis pastores pentecostales decir una frase que era su caballo de batalla. Aquí el administrador universal de la iglesia soy yo. Porque el sistema pentecostal latinoamericano es un sistema unilateral, es un sistema episcopal, es un sistema de gobierno autocrático, donde un hombre gobierna y lo gobierna todo, desde la doctrina, la palabra, las enseñanzas, el manejo de la congregación y el manejo de las finanzas. Todo lo hace
el autocrático pastor pentecostal. Y este terremoto posiblemente lo que va a provocar es un despertar en la gente, en los miembros de la iglesia pentecostal chilena, para que se exija, se demande, respetuosamente, pero se demande, se exija transparencia en las finanzas de la iglesia. Soy pastor hace más de 35 años, soy pastor. Y yo creo en la transparencia financiera, yo creo que los pastores debemos rendir cuentas a la congregación, yo creo que la congregación debe saber qué pasa con los dineros que se reúnen, yo creo que las inversiones en la iglesia deben ser transparentes. No podemos seguir con este cuento, primero, de enriquecernos los pastores a causa de la fe de la gente, segundo, manipular a la gente para que dé más, tercero, negar dónde van a dar esos dineros. La Biblia dice que el pastor es digno de su salario, pero de un salario, señores. Ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos manejar la bolsa, ni mucho menos meter las manos a la bolsa para sacar a nuestro antojo, a nuestra discreción lo que queramos de la iglesia. Es la congregación, es la iglesia la que debe crear un sistema, un estamento en el que a nosotros se nos dé un salario digno, digno de nuestro trabajo, digno de nuestra función ministerial. Pero no podemos seguir abusando así de la gente. Y este terremoto, insisto, va a provocar, ojalá provoque en mi país Chile, que lo amo tanto, y a la iglesia pentecostal latinoamericana, provoque un despertar, y que los pastores, por miedo a un escándalo, entonces también comiencen a transparentar su manejo. No hagamos tanto escándalo en el asunto. En Chile pasa esto y en Latinoamérica pasa esto constantemente y todos los días. No es el primer pastor que adultera, no es el primer pastor que se deja a su mujer para irse con la secretaria, no es el primer pastor que abusa de los diezmos y ofrendas de la iglesia. No, lo que pasa es que las demás iglesias donde ocurre a lo mejor son más pequeñas, menos vistosas, del pastor menos reconocido. Lamentablemente la iglesia metodista pentecostal es una iglesia muy grande, donde el pastor estaba metido en la esfera política y donde la ambición por llegar a estratos de poder los hizo muy reconocibles, y esto ha hecho que naturalmente esto se sepa y sea una bomba. Pero no es que no ocurra, no es que nunca haya ocurrido y no es que nunca más vaya a ocurrir. Esto va a seguir ocurriendo. Pero naturalmente Dios ha permitido, creo que Dios ha permitido que se destape esta olla, Dios ha permitido que se destape este escándalo para santificar a la fuerza a su iglesia y entonces que las demás congregaciones, los demás pastores, los demás sistemas creen una organización horizontal. Pastores, no vamos a dejar de ser la autoridad espiritual de la iglesia porque otro maneja las finanzas. No vamos a dejar de ser la autoridad espiritual de la iglesia porque haya una comisión o un comité que maneje la parte administrativa. Por favor, entendamos que no podemos ser gobernadores universales de la iglesia, que el gobernador universal de la iglesia es solo Cristo, no nosotros, que nosotros somos solo ministros que debemos ser hallados fieles. Y ojalá que ocurra lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos con la iglesia evangélica en Chile, que el gobierno cree un sistema de control financiero de las iglesias para que se acaben los abusos. Dios les bendiga ricamente y ya va a pasar la tormenta, ya va a venir la calma. Mucha fuerza, hermanos metodistas, mucha fuerza, hermanos pentecostales. Esto tenía que ocurrir, Dios sigue en control. Un abrazo.